que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Bienvenidos a nuestro servicio en línea. Queremos recordarte que nos sigas en las redes sociales como Iglesia Jubileo y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Los servicios de esta semana son los días lunes 7 de la noche, los martes y sábados 7:30 de la noche y los domingos 10:30 de la mañana y 5 de la tarde. Conéctate con nosotros y no te pierdas de las bendiciones que tiene el Señor para ti y los tuyos.
Dale la gloria al Rey. Sí, Señor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu amor, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu presencia, lléname con tu amor, lléname con tu poder. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu de Dios en esta noche? Aleluya. ¿Podría usted levantar sus manos en esta hora, hermano, y decir: Señor, lléname de tu Espíritu en esta hora? Dile: ven sobre mí en esta noche, Señor, porque tú lo prometiste. Esa es la promesa del Padre, que el Espíritu Santo vendría sobre sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y fuego, 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 fuego purificador. Y fuego, 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 fuego purificador. ¡Hey! Su Espíritu Santo está en este lugar. Cuando dicen amén, hey. Dile: hay una llama, hay una llama que arde en mí, un gran poder que está en ti, me está quemando, su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Hay una llama que arde en mí, un gran poder que está en mí, me está quemando, su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Fuego, fuego, fuego del Señor, fuego, 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 y fuego purificador. Y fuego, fuego, fuego del Señor, fuego del Señor, fuego, 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 fuego purificador. Usa tus palmas con fuerza. Vamos a declarar en esta noche que el fuego del Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas. Dice amén. Fuego, 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 fuego purificador. Fuego, 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 fuego purificador. Y fuego, 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 y fuego purificador. Y fuego, 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 fuego purificador. Dile que hay fuego. Aleluya. Y a su nombre. Oh, bendito eres tú, Señor. Santo es su nombre. ¿Cuántos pueden tomar libertad en la presencia del Señor?
aleluya. Ya se oye el shofar, en el cielo se oirá, a su amada Él está llamando. Dile, ya se oye, y ya se oye el shofar, en el cielo se oirá, a su amada Él está llamando. Y dice, ven, 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 ven Señor, ven, 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 ven Señor, esperándote está tu novia. Dile, ven, y ven, 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 ven Señor, ven, 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 ven Señor, esperándote está tu novia. ¿Cuántos esperan al Cristo de la gloria? Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre. Eso es darle la gloria a Él en esta noche. Y cántale. Ya se oye el shofar, y ya se oye el shofar, en el cielo se oirá, a su amada Él está llamando. Ya se oye, y ya se oye el shofar, en el cielo se oirá, a su amada Él está llamando. Cántalo. Y ven, 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 ven Señor, ven, 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 ven Señor, esperándote está tu novia. Levanta tu voz y dilo. Oh, ven, 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 ven Señor, y ven, 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 ven Señor, esperándote está tu novia. Grita, hey, hey. Oh, bendito eres tú, Señor. Y ven, 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 ven Señor, ven, 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 ven Señor, esperándote está tu novia. Y ven, 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 ven Señor, ven, 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 ven Señor, esperándote está tu novia. Levanta tu voz y dile, ven, 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 Ven Señor, que se oiga tu voz cantándole al Señor. ven Señor, esperándote está tu novia. Oh, ven, y ven, 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 ven Señor, ven, 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 ven Señor, esperándote está tu novia. Una vez más dile, ven Señor, y ven, 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 ven Señor, ven, 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 ven Señor, esperándote está tu novia. ¿Cuántos esperan al Señor en esta noche? Aleluya. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Usa tus palmas con alegría en esta hora. Aleluya. Oh, bendito eres tú, Señor. Y me gozaré. Me gozaré, Me gozaré. me gozaré, Dilo. Y me gozaré. me gozaré, Me gozaré. me gozaré, Me gozaré. me gozaré. Yo pregunto, ¿cuántos tienen gozo en esta noche? ¿Cuántos tienen un grito de júbilo? Y su pueblo gritó, Libre, y su pueblo gritó, libre, y su pueblo gritó, libre. yo soy libre. Y su pueblo gritó, Libre, y su pueblo gritó, libre, y su pueblo gritó, yo soy libre. Díselo con júbilo. ¡Hey! Y a su nombre. hey, hey, hey.
pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, 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 Gozaré en Jehová. pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, 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 Gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor. me ha hecho libre. Y me gozaré, 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 Gozaré en Jehová. pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Y su pueblo gritó, Libre, y su pueblo gritó, libre, y su pueblo gritó, libre. yo soy libre. Y su pueblo gritó, Libre, y su pueblo gritó, libre, y su pueblo gritó, yo soy libre. santo es su nombre. Oh, aleluya. Oh, bendito eres tú, Señor. Oh, somos libres, libres. Somos libres, somos libres. Aleluya. Oh, bendito eres tú, Señor Jesús. Tú eres santo, tú eres poderoso, Señor. Alabamos tu nombre, Señor, en esta noche. Santo eres, Señor Jesús. Tú eres digno, Señor. Tú eres santo. Tú eres poderoso, mi Dios. Que tu trono se pose en mi corazón para ser como el tuyo, oh Señor. Que tu trono se pose en mi corazón para ser como el tuyo, oh Señor. Y quiero derramarme como agua sobre tu altar, y de mis labios fluirá adoración. Quiero derramarme para ti, Señor. Sí, Señor Jesús, que hoy tu trono, Señor, pueda posarse en mi corazón. Que tu trono se pose en mi corazón para ser como el tuyo, oh Señor. Que tu trono se pose en mi corazón para ser como el tuyo, oh Señor. Quiero derramarme como agua sobre tu altar, y de mis labios fluirá adoración. Quiero derramarme como agua sobre tu altar para ti, Señor. Quiero derramarme como agua sobre tu altar.
podamos derramar nuestro corazón, Señor, delante de ti. Oh Padre, que tú puedas, Señor, aceptar, Señor amado, nuestra vida delante de ti. Oh Señor, queremos derramar nuestro corazón delante de ti. Y quiero derramarme como agua sobre tu altar, y de mis labios fluirá adoración. Quiero derramarme como agua sobre tu altar para ti, Señor. Díselo. Quiero derramarme como agua sobre tu altar, y de mis labios fluirá adoración. Quiero derramarme como agua sobre tu altar para ti, Señor. Solo para ti, solo para ti. Para esta y más información, escríbenos a nuestro WhatsApp de Iglesia Jubileo 48 24 32 72. Bendiciones. Dios les bendiga nuevamente, mis amados hermanos. Qué gusto volver a saludarnos por este medio, por esta plataforma, de bendición que el Señor ha permitido en este tiempo que hemos estado en cuarentena, pero que gracias a Dios por la bendita misericordia que nos ha abierto esta puerta, y que creo que ya no solamente será a través de la cuarentena o de este tiempo de pandemia que la podamos usar, sino que la utilizaremos más de ahora en adelante. Así que qué bendición. Les bendecimos, le agradecemos al Señor por esta bendición de trasladar el mensaje de su palabra, y queremos juntamente con ustedes ponernos en comunión con el Señor un minutito para suplicarle que Él nos hable a través de su palabra, que podamos ser edificados, bendecidos y ministrados por medio de ella. Acompáñeme en el nombre de Jesús. Padre, una vez más delante de ti, siempre, Señor, con mucho regocijo en nuestro corazón, con gratitud por la misericordia que tú muestras para con tus hijos constantemente. Tu palabra dice que tú inclinas tu oído para escuchar la oración del justo. Y hoy, Señor, no por nuestras propias justicias, sino por la justicia de Cristo, llegamos delante de ti. Permítenos, Señor, que podamos cada uno de nosotros recibir una administración poderosa de tu Espíritu, de tu palabra, Señor, y que esa administración traiga en nosotros un cambio, un estilo de vida nuevo en el cual nosotros nos podamos fundamentar. Por favor, yo te lo suplico, yo te lo pido, papito lindo, reconociendo, Señor, la gran misericordia tuya que constantemente tienes en nuestra vida. En el nombre precioso de Cristo, Señor, te lo agradecemos, te honramos y te damos gracias, papito lindo. Amén y amén. Bueno, la carta del apóstol Santiago, hermanos, dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de arriba, desciende del Padre de las luces. Pero por el otro lado, si esto lo contextualizamos con la carta a los Romanos, en su capítulo 12, donde el apóstol Pablo dice que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Entonces, por un lado, el apóstol Santiago dice que todo lo bueno y todo lo perfecto desciende de arriba. Él lo dice de otra manera, ¿verdad? Toda buena dádiva y todo don perfecto. Entonces, lo bueno
y lo perfecto desciende de arriba, dice. Y por el otro lado, el apóstol Pablo dice que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Entonces, hermano, contextualizando estos versos, podríamos decir que para poder recibir lo bueno y lo perfecto que viene de arriba, tendríamos que tener un receptor, que sería lo agradable. Cuando nosotros aquí en la tierra tenemos ese receptor y agradamos a Dios, entonces está, hermano, confirmado, está seguro que todo lo bueno y lo perfecto que viene de arriba va a descender sobre ese receptor. Podríamos resumirlo diciendo que el receptor de lo bueno y lo perfecto que viene de arriba, hermano, es lo agradable. Y ya. Ahora, si vamos a la carta a los Hebreos, dice la Escritura que aquel hombre llamado Enoc fue trasladado al cielo después de haber caminado con Dios. Pero dice, y esto es lo tremendo porque dice, y antes de ser trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es decir, que él agradó a Dios aquí en la tierra, no solo fue un receptor, hermano, para lo bueno y lo perfecto que venía de arriba, sino por el otro lado, el Señor se sintió tan agradado que entonces decidió llevárselo hacia arriba. Eso es maravilloso, eso es glorioso, ¿verdad? Y eso, hermano, que el Señor nos ayude a nosotros para poder recibir esa bendición, esa administración que tiene para cada uno de nuestras vidas. Ahora, entonces, hermano, nosotros, en otras palabras, porque pues ahora estamos hablando de un tipo de receptor, pero nosotros tenemos que tener receptores. Cuando venimos al Evangelio, traíamos receptores para lo malo, receptor para el pecado, receptor para los malos pensamientos, bueno, muchos receptores traíamos. Ahora venimos al Señor y entonces, hermano, lo primero que hace el Señor es extirpar de nosotros los malos receptores y ahora viene el Señor a establecer nuevos receptores, de tal manera que en algún momento también estudiamos los receptores del bautismo y vimos, hermano, que cada uno de los diferentes bautismos establece un receptor en nosotros y que nosotros tenemos que tener todos los receptores para recibir lo que viene de parte del Señor. Eso fue lo que no entendieron, hermano, aquellos que construían la Torre de Babel, porque ellos querían tener un acceso al cielo a través de construir una torre, pero no un acceso solamente físico, sino que ellos buscaban, hermano, ser un receptor para las cosas negativas que venían de arriba. En el caso nuestro, hermano, nosotros no necesitamos construir una torre. Nosotros lo que necesitamos en primer lugar es tener al Señor Jesucristo, recibir al Espíritu Santo y de ahí entonces el Señor Jesucristo nos libera, el Espíritu Santo, hermano, establece nuevos receptores en nuestra vida y ahora entonces nosotros estamos en la capacidad de recibir la ministración que viene de arriba. Recuérdese que la Escritura dice que Dios ya nos bendijo a nosotros con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Es decir, la bendición ya fue puesta para usted en los lugares celestiales. Ahora, lo que tenemos que hacer es buscar cómo bajar de los lugares celestiales a la tierra esas bendiciones que Dios ya determinó. Y hermano, y eso solamente se puede hacer a través de los receptores que recibimos de parte del Señor. Cuando esos receptores se establecen en nuestra vida, entonces nosotros empezamos a recibir bendición, hermano, de tal manera que va a llegar un momento que nos vamos a sentir tan bendecidos porque ya nos convertimos en receptores de esa bendición. Ahora, yo quisiera que pudiéramos analizar un receptor, hermano, que de alguna manera hemos estado platicando con ustedes y quiero aquí recordarles algunos versos que leímos, porque el apóstol Pablo precisamente nos enseña y nos instruye de cómo convertirnos nosotros en receptores. Hay muchos receptores de bendición, pero segunda carta de Corintios, capítulo 12, versículo 9 dice, y él me ha dicho, te basta. Otras versiones dice, bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. El apóstol Pablo entonces está dejando claro que el receptor
del poder de Dios, hermano, se llama debilidad. Es decir, pero no debilidad hablando de tendencia hacia el pecado, sino debilidad en sentirnos necesitados del Señor, sentirnos menesterosos del Señor. Cuando nosotros nos sentimos necesitados del Señor, por eso ahí, hermano, el Espíritu Santo envía su poder. Porque recuérdese que el generador del poder de Dios se llama Espíritu Santo. Y entonces, hermano, por eso es que allá en el libro de los Hechos, el Señor dejó a sus discípulos, hermano, por 40, estuvo con ellos 40 días hablándoles del reino, luego los dejó esos 10 días, hermano, y les enseñó precisamente todo lo relacionado al reino. Y dentro de ellos seguramente les trajo algún recuerdo de la necesidad que tenemos nosotros los hombres de sentirnos siempre necesitados de Dios. Y cuando nos sentimos necesitados de Dios, la manifestación del poder de Dios va a ser grande y manifiesta en cada una de nuestras vidas. Ahora, en el versículo 10 dice, por lo cual me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades. ¿Ya veo? Aquí, hermano, me gozo en debilidades, en afrentas, en necesidades. En necesidades. Hermano, en persecuciones, en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy poderoso. Cuando me siento débil, entonces el poder de Dios se manifiesta en mí. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Hermano, ¿y quién de nosotros puede decir que no necesita del poder de Dios? No importa, hermano, qué hagas, no importa qué tareas tengas asignadas, tanto a nivel secular como a nivel espiritual, hermano. No importa qué privilegio tengas. Todos necesitamos el poder de Dios. Recuérdese que allá en la iglesia del principio dice la Escritura, hermano, que necesitaban personas para atender las mesas. Y uno de los requisitos que les pidieron es que estuvieran llenos, hermano, del Espíritu Santo. En otras palabras, que estuvieran llenos del poder de Dios. Entonces no se puede hacer ninguna tarea, por fácil que parezca, hermano, por insignificante que parezca, si no estamos llenos del poder de Dios. Ok. Entonces, hermano, ahora vamos aquí, Apocalipsis capítulo 3, verso 8, y me gusta mucho, se lo he dicho ya un par de oportunidades o más, creo yo, hermano, esta versión, Martín Nieto, ¿cómo traduce este versículo? Porque las otras versiones dicen en ese pasaje o en esa frase, dice, aunque tienes poco poder, pero aquí no dice aunque tienes poco poder, dice, conozco tus obras, tengo abierta delante de ti una puerta que nadie puede cerrar, porque a pesar de tu debilidad, has guardado mi palabra y no has renegado mi nombre. Yo diría, hermano, que aquí, pues lo que está diciendo, tú has guardado mi palabra y no has negado mi nombre porque te mantienes en la debilidad. Y como te mantienes en la debilidad, eso es el receptor para que mi poder se manifieste en ti. Entonces, cuando nosotros, hermano, nos reconocemos necesitados, como aquella mujer llamada Ana que llegó al templo necesitada de Dios, como dice el salmista David, porque yo sé que el corazón contrito y humillado jamás lo despreciarás tú, hermano. Y así podríamos mencionar a muchos hombres en la Escritura, hermano, que llegaron necesitados, pero también podemos citar a otros personajes que no se sintieron necesitados, sino por el contrario se sintieron fuertes, como el rey Usías que mencionábamos precisamente la semana pasada, y que él dice, hermano, que cuando se hizo fuerte se enalteció para su propia ruina. Mire qué tremendo. Entonces este es el momento, este es el tiempo en el cual nosotros necesitamos presentarnos delante del Señor, pedirle al Señor, mantenernos siempre débiles para que en esa debilidad el poder de Dios se pueda manifestar en nuestra vida. Entonces, por eso yo le he puesto a este tema el receptor del poder de Filadelfia. ¿Por qué, hermano, el receptor? Porque, hermano, la debilidad que tenía Filadelfia era, hermano, el receptor que hacía que se atrajera el poder de Dios, y al ser atraído el poder de Dios, entonces, hermano, esa iglesia podía guardar la palabra y podía no negar el nombre del Señor.
Yo creo que a esa iglesia, hermano, también le tocó vivir un tiempo de mucha presión, un tiempo de mucha aflicción, un tiempo de mucha prueba, pero el Señor la guardó, hermano, y el Señor da testimonio de que la razón fue porque el poder de Dios tuvo un receptor que se llamaba debilidad. Ok. Ahora, hemos estado entonces analizando cómo Dios a algunos hombres de manera particular, de manera personal, hermano, les permitió en la Biblia que ese poder tuviera su nombre, que llevara su nombre. Y de esa manera, cuando nosotros investigamos cuál era el poder que resaltaba en esos hombres, hermano, cuál era la fuerza, cuál era la fortaleza que ellos tenían para desarrollar lo que desarrollaron, entonces vemos, hermano, que ellos tenían esa debilidad. Y esa debilidad definitivamente hacía que se atrajera como una especie de imán hacia ellos ese poder. Ok, entonces veamos, hermano, el poder que estaba en cada uno de estos hombres. En el caso de José, pues vimos que, hermano, la Biblia, ahí en ese pasaje que está citado, pues dice que el poder de la casa de José. Habla, testifica del poder de la casa de José, y vimos que eso se refería al servicio, porque José siempre estuvo sirviendo. Por el otro lado, vimos, hermano, el caso de Judá, que también se habla del poder de Judá, y que no lo enfocamos hacia la alabanza, sino que hacia la autoridad, pero ese hombre tuvo, hermano, actitudes extraordinarias. Por supuesto que cometió errores y todo lo que usted quiera, pero dentro de sus actitudes extraordinarias del reconocimiento de la autoridad, y por eso también le delegaron autoridad. Por el otro lado, el caso de David, que ahí sí lo enfocamos hacia la alabanza, viendo en el caso de David, pues un prototipo para la alabanza, llamado el dulce cantor de Israel, y que hizo cosas extraordinarias a través de la alabanza. Y luego el caso de Jacob, hermano, que vimos que su poder, su fuerza, o el poder de Dios manifiesto en él, más bien dicho, hermano, estaba en la integridad, pero que esa integridad fue afectada de una manera ancestral desde su abuelo Abraham. Por lo menos eso estudiamos. No quiero decir que desde ahí venga. Había problemas de integridad en Abraham, por eso es que en algún momento viene Dios y le dice a Abraham: camina delante de mí, y la mayoría versiones dice, y sé perfecto. Pero hermano, hay una versión dice: camina delante de mí y sé íntegro. ¿Por qué? Porque Abraham había tenido sus problemillas, hermano, que afectaron de alguna manera también a Jacob ancestralmente. Luego, en el caso de Isaac, también tuvo algunas situaciones. Y bueno, ya en el caso de Jacob eso se potencializó, pero que al final de eso, del trato que Dios trajo, hermano, dice Jacob a Labán: mi integridad responderá por mí, así que revisa el rebaño y te darás cuenta que no tengo nada robado. Es decir, que aquel hombre que habías empezado como un engañador termina como una persona íntegra. Vimos el caso también de Caleb, que la fe en la promesa hizo que él, hermano, se mantuviera con esa fuerza, con ese poder, para poder conquistar aquella tierra que le había prometido Dios a través de Moisés, y que él la pudo conquistar a pesar de que en ese lugar habían gigantes, pero que él, hermano, tenía un poder de parte de Dios llamado fe en la promesa. Y por último vimos, hermano, el caso de Gedeón, que aquí específicamente hablamos de la cobertura, en el sentido de que Gedeón, pues nosotros vemos que el Señor le dice: ve con esta tu fuerza, ¿acaso no soy yo el que te envía? Entonces, hermano, el enviado, su fuerza está en quien te envía. ¿Quién te envía? Hermano, de eso depende tu fuerza. Bueno, eso fue lo que analizamos en el caso de estos hombres. Hoy quisiera avanzar un poquitito más a ver algunos otros. Y dentro de ellos, pues este ejemplo extraordinario, hermano, Hechos capítulo 4, versículo número 10. Dice: permítanme declarar ante ustedes y ante todo el pueblo de Israel que este hombre recibió la salud en el nombre y mediante el poder de Jesús de Nazaret. Entonces, el Señor Jesucristo
también manifestó un poder que llevaba su nombre. Claro, yo sé que muchos me van a decir, pero es que él era el Hijo de Dios. Claro, él era el Hijo de Dios, pero había un poder en él, o un poder de parte de Dios, hermano, que se tituló con su nombre. Ahora, cuando yo empiezo a ver cuál era el poder que traía Jesús, hermano, en qué estribaba el poder del Señor Jesucristo, entonces me doy cuenta, hermano, que ese poder estaba precisamente en la humildad. Mire, la Biblia dice en la carta de Filipenses, capítulo número 2, que el Señor Jesucristo, aunque estaba en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Es decir, hermano, que este hombre tenía, pues el Señor Jesucristo, hermano, estaba en calidad de Dios. Cuando antes de venir a la tierra, él estaba en condición de Dios. Él dice, Señor, prepárame un cuerpo. Y el Padre le prepara un cuerpo. Imagínese, Dios. Hermano, si concebir a Dios es difícil, si cuando pensamos en las creaciones de Dios, cómo era Dios en el principio, Dios lo llenaba todo. Y ahora se puede imaginar que ese Dios que lo llenaba todo, que es, hermano, el creador del universo, ahora ese Dios ahora se mete en el cuerpo de un hombre. Dios mío, hermano, mire, a veces yo he tratado de poner ese ejemplo diciendo que un hombre se meta en el cuerpo de un insecto, una hormiguita, hermano, pero realmente es difícil, hermano, ese ejemplo. ¿Sabe por qué? Porque es demasiado demasiado grande para comparar cómo el Señor, siendo tan grande, se metió en el cuerpo de un hombre. O sea, decir que un hombre se meta en el cuerpo de una hormiga es aún nada con decir que el Señor se metió en el cuerpo de un hombre. Es incomparable prácticamente eso. Ahora, lo tremendo entonces, hermano, es que Él se despoja de eso, de eso, no se aferra al ser igual a Dios, se mete en la condición de hombre y luego aún ahí, de siervo, y luego ahí en la condición de un hombre. Ahora, eso no se llama más que humildad, hermano. Entonces, ¿cuál era el poder? ¿Cuál era la fuerza que tenía el Señor Jesucristo? Pues era la humildad. Ese era el poder con el que Él se manifestaba. Ese era el poder con el que Él, hermano, podía llegar. Ese era el poder con el que Él, hermano, caminó mientras estuvo aquí en la tierra. Y entonces cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de eso, eso es una fuerza, ese es un poder que debe estar en nosotros también, porque nosotros no estábamos en la condición del Señor, y perdóneme, Él en la condición de Dios no se aferró, sino que llegó a la condición de hombre. Y nosotros que venimos de una vez en condición de hombres aquí a la tierra, a veces nos cuesta humillarnos, hermano. Por eso es que qué ejemplo es el que nos da el Señor. Y mire, para enseñarnos el Señor a que nosotros seamos humildes, entonces una de las cosas que el Señor dice es: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero antes de decir aprended de mí, dice: tomad mi yugo sobre vosotros y entonces aprended. Entonces, ¿cuál es el yugo que nosotros tenemos que aprender? ¿Cuál es el yugo que nosotros tenemos que tener? ¿Cuál es el yugo, hermano? Entonces, ¿por qué? Porque no vamos a aprender a ser humildes si verdaderamente no tomamos el yugo del Señor. Entonces, cuando empezamos a ver, hermano, cómo caminó el Señor en dependencia de su Padre, cómo el Señor se relacionó, hermano, cómo el Señor se desarrolló, cómo el Señor hizo grandes cosas aquí en la tierra, cómo alcanzó, porque Él, hermano, era Dios, pero cuando vino a la tierra era 100% hombre también. Y entonces eso significa, si Él logró hacer eso y Él ahora nos quiere dar su poder para que nosotros experimentemos cosas grandes, hermano, necesitamos realmente pedirle al Señor que Él tenga misericordia de nuestra vida, que Él pueda obrar, pero no va a obrar en nosotros si nosotros, hermano, no aprendemos. Si nosotros no aprendemos. Por eso, en el nombre del Señor, hermano, necesitamos apegarnos a la enseñanza del Señor. Entonces, Él dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Sabe por qué? Porque Él vino en calidad de cordero, y una de las características del cordero es precisamente la humildad.
Y hermano, y dice que ese corderito enmudeció. Nosotros a veces hablamos mucho, por eso es que el poder de Dios, hermano, que estaba en Jesús, cuesta que se manifieste en nuestra vida, pero no porque el Señor no nos lo quiera dar. Y a veces lo vemos, hermano, como cuesta arriba. ¿Sabe por qué? Porque nos cuesta llenarnos de humildad, nos cuesta revestirnos de esa humildad. Entonces ahora el Señor anhela, el Señor desea que nosotros aprendamos de Él, pero hermano, realmente con la condición nuestra debería ser más fácil. Pero al más grande le fue fácil ser pequeño, y a los pequeños que somos nosotros nos cuesta, hermano, nos cuesta humillarnos, nos cuesta llegar a la condición de Él. Ahora, empezamos a ver el poder del Señor, hermano, que es la humildad. Y lo primero que Él nos enseña es a que tomemos el yugo. Cuando nosotros aprendemos a tomar el yugo, entonces vamos a poder caminar de manera adecuada delante del Señor. Otra de las manifestaciones del Señor es cuando Él se presentó, hermano, en Jerusalén. Mire, era el Hijo de Dios. Sin embargo, Él no buscó un caballo blanco para entrar a Jerusalén. Él no buscó, hermano, una mula de aquellas reales para presentarse delante de los hombres allá en Jerusalén. ¿Sabe qué? Una borriquita, hermano. Un pollino hijo de asna, dice la Escritura. Hermano, era un animalito de carga. Y por eso es que la Biblia dice, tu rey viene humilde, sentado en un pollino hijo de asna. Entonces, mire cómo se presentó. No, hermano, a veces nosotros nos queremos presentar de una manera despampanante. Quisiéramos que cuando nos dan un privilegio, quizás de predicar, de hacer cualquier cosa, tocaran redoblantes. Y aquí viene el tremendo, el extrafalario, el no sé cuánto, el no sé qué, hermano, siervo del Señor, o el anciano, o el diácono, o el pastor. No, hermano, si tenemos que aprender, mire cómo el Señor se presentó, porque el que se humilla, Dios siempre lo va a exaltar. Y Jesucristo dice en la Biblia que el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pero hermano, Él nunca se presentó, ustedes vieran cómo era yo allá en el cielo. No, hermano, Él no vino haciendo alarde de lo que tenía con el Padre, sino que Él lo que vino es presentándose de una manera humilde. ¿Sabe para qué? Para que nosotros nos demos cuenta que cuando tenemos esa condición o esa actitud de humildad, entonces el Padre se va a manifestar en plenitud. Por eso cuando el Señor Jesucristo se presenta allá en el sepulcro de Lázaro y lo iba a resucitar, dice, Padre, yo sé que siempre me oyes. Mire cómo se presenta, con qué confianza. Para algunos podría parecer como que se presentó altivo, pero no, era con confianza. ¿Y sabe por qué traía esa confianza? Porque, hermano, Él siempre fue humilde delante de Dios. Él no vino con alarde, no vino con ínfulas, no, sino que al contrario, Él vino humilde y entonces el Padre, hermano, le dio una posición extraordinaria. Entonces, a veces nosotros queremos la posición extraordinaria, pero no queremos, hermano, el precio que hay que pagar. Y el Señor Jesucristo, hermano, aprendió aún en la cruz, hermano, teniendo todo el poder. Por eso cuando alguien le dijo, creo que eran Juan y Pedro, cuando le dijeron, hermano, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo? Y el Señor les dijo, no, tranquilos, si yo puedo rogar al Padre y Él me daría 12 legiones de ángeles. Ustedes tranquilos, no, yo aunque tengo la potestad para hacer eso, no lo voy a hacer, porque yo vine en condición de hombre y mi humildad es la fuerza, es el poder que me ayuda para poder lograr grandes cosas. Por eso es que el Señor dijo, mayores cosas que estas haréis vosotros. Pero hermano, ¿acaso a veces las hacemos? Perdóneme, pero por mucho que tú me digas que has alcanzado, no has logrado alcanzar la estatura del Señor. Y Él dijo que mayores, pero ¿dónde estribaba todo? En su humildad. En su humildad. Entonces, no te presentes, hermano, como el que tú eres el más importante, como que eres el único, que si tú no estás, las cosas no funcionan. Te voy a decir algo, cuando nosotros no estamos, a veces funcionan mejor las cosas.
Yo me doy cuenta cuando el Señor me ha permitido salir de viaje y regreso. Dice, ¿qué tal estuvo el culto? ¡Ah! Viera, pastor, qué gloria la que hubo. Digo, por un lado digo yo, ¿verdad? Entonces, hermanos, como que ya no quieren que yo regrese, ¿verdad? Hermano, pero por el otro lado digo yo, y es cierto. ¿Sabe por qué? Porque el Señor se manifiesta, porque nadie va a ser indispensable en la obra del Señor. Mire quién era Luzbel, y acaso que fue indispensable en la obra del Señor. Mire hasta dónde había llegado. Perfecto, entonces, pero dejó que su corazón se enalteciera, y cuando su corazón se enalteció, hermano, fue derribado a lo más profundo del abismo. Eso dice la Escritura. Entonces el Señor habló en repetidas oportunidades sobre la humildad, y es algo que nosotros debemos de aprender. Cuando el Señor les dijo que los enviaba como corderos en medio de lobos, así que ustedes sean mansos, sean astutos como la serpiente, mansos y les dijo como las palomas, pero sabe, en alguna versión dice humildes como las palomas. Entonces, y aquí, si la paloma está íntimamente ligada con el Espíritu Santo, entonces sabe, mire, cuando nosotros tomamos el yugo del Señor, empezamos a aprender a ser humildes, pero cuando nos llenamos del Espíritu Santo, entonces permanecemos siendo humildes. Por eso es que una persona que no está llena del Espíritu Santo, o que habiendo estado lleno, contrista al Espíritu Santo, apaga al Espíritu Santo, hermano, en su vida, hace menguar al Espíritu Santo en su vida, porque él con su autosuficiencia cree que todo lo puede, como hace la iglesia de la Odisea, que dice: yo soy rico, me enriquecí, no tengo necesidad de nada. Hermano, no se da cuenta que ya pagó al Espíritu Santo, y eso le impide que pueda permanecer en esa humildad. Entonces, cuando nos llenamos, porque el Espíritu Santo se manifiesta en forma de paloma, en forma de paz, hermano, y eso nos da a nosotros la seguridad que nosotros vamos a permanecer en esa humildad. Aprende con el Señor, pero llénate del Espíritu Santo, porque ahí entonces vamos a poder, hermano, permanecer en esa actitud llamada humildad. Por eso es que el salmista David, en ese pasaje tan conocido que ya cité, hermano, que dice: porque el corazón contrito y humillado jamás lo desprecias. La versión lenguaje actual, si no estoy mal, dice: porque la mejor ofrenda para ti es la humildad. La mejor ofrenda para el Señor es la humildad. ¿Quieres agradar al Señor? Sé humilde. Preséntate con humildad, preséntate, hermano, preséntate reconociendo quién eres tú delante de Dios. Por eso es que, mire, si aún en la antigüedad, cuando una persona se presentaba delante de un rey, se tenía que presentar prácticamente inclinado ante el rey. Por eso es que nosotros vemos a Esther, hermano, que cuando y eso que Esther era la esposa, Esther era la reina, y aún ella, para presentarse delante del rey, no se podía presentar si el rey no la llamaba. Y entonces, cuando ella se tenía que presentar y sin haber sido llamada, se presentaba humillada. Eso era ante un hombre. Ahora imagínense ante Dios, hermano. Ante Dios, ¿cómo no? Entonces, te vas a presentar delante de Dios, preséntate humilde, preséntate reconociendo lo que eres delante de Él. Aleluya. Mire, hermano, por eso es que cuando aquellos discípulos llegaron diciéndole: Señor, permítenos que en tu reino nos sentemos uno a tu derecha y uno a tu izquierda. Llegó, algunos en alguno de los evangelios dice que fue la madre la que le hizo esta petición al Señor, y en otro evangelio dice que fueron ellos. Bueno, el punto es que entonces el Señor les dijo: el que quiera ser grande aquí, hágase el servidor. El que quiera ser grande allá, hágase el servidor aquí. Entonces, ¿sabe una cosa? Para poder servirle al Señor, una de las características de los servidores es que aprendan a ser humildes. Bueno, dije mal. Es que aprendamos a ser humildes. Hermano, queremos ser grandes en el reino. Aprendamos a servir. Si la Biblia dice que de los nacidos de mujer, ninguno como Juan el Bautista, pero que el más pequeño del reino será mayor que él. Entonces, ¿pero de qué está hablando? De humildad, hermano. ¿Quieres servirle al Señor? Muchas personas quieren servirle, pero imponiendo condiciones. ¿Y sabe por qué ponen condiciones?
Por orgullosos, hermano. Entonces, claro, yo entiendo que a veces hay personas que quieren servirle al Señor y entonces, hermano, pero tal vez estudian en un horario que les impide servirle al 100%, otros tienen trabajo. Y no, de eso no estoy hablando, pero hay personas que teniendo toda la libertad siempre quieren poner condiciones. Mire, yo puedo servir, pero tal y tal cosa, y empiezan a poner sus condiciones y solo lo que están haciendo es manifestando la altivez que hay en su corazón. Entonces, ¿sabe una cosa, hermano? Queremos servirle al Señor y el Señor habló, Recuérdese que el Señor dijo que el que le sirviera a Él, el Padre le iba a honrar, pero nadie le va a poder servir al Señor si primero no es humilde, si primero no reconoce, hermano, su condición delante del Señor. Aleluya. Entonces la humildad es, según lo dice la Escritura en el libro de Proverbios, es lo que antecede a la prosperidad, a la honra, a las riquezas. Hermano, lo antecede la humildad. No puede haber una verdadera prosperidad. Y cuando digo verdadera me refiero a que viene de arriba. No puede haber una prosperidad material aquí en la tierra, hermano, que venga de parte del Señor, si nosotros no lo antecedemos con el aprendizaje de la humildad. Entonces el Señor quiere, hermano, que aprendamos. Mire, de verdad, la humildad es una puerta abierta para muchas cosas. Otra de las cosas es la revelación. Porque el Señor Jesucristo dice, te doy gracias, oh Dios, porque ocultaste estos misterios de los hombres grandes, de los hombres autosuficientes, de los hombres poderosos, y se lo diste a estos pequeños, refiriéndose a un niño, pero estaba hablando con relación a la humildad. Entonces, hermano, la revelación también viene como consecuencia. Mire, las riquezas, la prosperidad, hermano, viene como consecuencia de esto. Entonces, hermano, el poder servirle al Señor. Mire todas las bendiciones que trae la humildad, y la revelación que viene de parte del Señor viene buscando un receptor también llamado humildad. Hermano, el Señor oculta los misterios, los secretos. El Señor lo oculta de aquellos que consideran que todo lo pueden, pero a los pequeños, a los humildes, a los que reconocen su necesidad, a los que se reconocen necesitados delante del Señor, a ellos el Señor les trae una revelación extraordinaria. Entonces yo quiero esa revelación, yo quiero que venga, hermano. Vaya. Pero mire, aparte de todo eso, la Biblia dice en la carta de Santiago, su capítulo número 5, que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y una de las cosas que necesitamos para poder, hermanos, ser parte de los que van a ser arrebatados es gracia. O sea, la gracia para ser parte de la iglesia arrebatada, para ser parte de los ministros arrebatados, hermano, es la que se va a derramar en este último tiempo. Pero, ¿cuál es la llave para obtener esa gracia? La humildad. Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Entonces, ¿qué necesitamos, hermano, nosotros? Necesitamos aprender a ser humildes, porque ahí va a venir la gracia. Y es que la gracia, hermano, es el antídoto en contra de la amargura. Y en este último tiempo muchas personas, hermano, están cayendo en la amargura, están abriendo la puerta, están dejando que brote una raíz de amargura, hermano, sin darse cuenta que lo que están haciendo es cerrando la puerta para ser parte de la iglesia que se va a convertir en la esposa del Cordero. Entonces yo necesito que el Señor me revista, hermano, con su gracia, pero la única manera que Él lo haga es que yo aprenda a ser humilde. Aparte, hay muchas otras bendiciones. Los humildes poseerán la tierra, muchas otras cosas que el mismo Señor dijo. Pero entonces yo quiero tener ese poder. El poder que tenía Jesús, que, hermano, estaba en su humildad, que siendo Dios, hermano, nunca osó a hablar de eso con jactancia,
jactancia, sino que lo hizo en algún momento para establecer las cosas claras delante de los religiosos y delante de la gente, hermano, que se consideraban sabios en aquel momento. Entonces el Señor les tuvo que decir algunas cosas de estas, pero nunca lo hizo con jactancia, hermano, sino por el contrario, con humildad en su corazón. Ok, vamos a pasar a ver este otro versículo, hermano, importantísimo aquí. Otra manifestación del poder. Jueces, capítulo número 16, versículo 6. Más tarde, Dalila dijo a Sansón: declárame, sí, por favor, ¿en qué está tu gran poder? No le dijo el poder de Dios en ti. Era el poder de Dios, por supuesto, pero era el poder que estaba, hermano, en la vida de Sansón. ¿Y con qué se te puede atar para poder dominarte? Hermano, ¿cuál era el poder de Sansón? ¿Dónde estribaba el poder de Sansón? ¿En qué estaba ese poder? Y mire, cuando nosotros empezamos a analizar, hermano, la fuerza, por supuesto, estaba en el cabello, pero eso era en lo físico. Pero en el sentido espiritual, cuando nosotros vamos a la Escritura, nos damos cuenta que este hombre tenía un voto de nazareo, hermano, desde el vientre de su madre, porque dice la Biblia, este será nazareo. Cuando le hicieron la promesa a su madre de que iba a tener un hijo, entonces el ángel le dijo, será nazareo desde el vientre de su madre. Entonces, ¿qué era ser nazareo? Era ser consagrado, era ser apartado para Dios. En otras palabras, era santificarse, era disponerse, era consagrarse. Es decir, yo voy a ser santo. Ese era un voto que hacían los nazareos, hermano, y que decía la Biblia que dentro de ese voto no podían beber ningún producto que viniera de la vid, hermano, no se podían cortar el cabello, no podían tocar algún muerto. Es decir, durante ese voto ellos estaban reservados, apartados para el Señor. Y eso, hermano, era la fuerza que tenía Sansón. Claro, como le digo, en lo físico, pues se manifestaba en su cabello, pero en lo espiritual estaba en que él era apartado para Dios. ¿Quieres tener el poder de Dios que tuvo Sansón? Una de las cosas que tenemos que hacer, hermano, es buscar la santidad, buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermano, pero santidad, ¿qué significa? Ser apartado para Dios. Entonces, ¿tienes un voto de nazareo? ¿Has hecho, hermano, un nazareato? ¿Has dicho, Señor, yo me consagro para ti, yo me dispongo para ti? Es como cuando algunos de los instrumentos, ¿verdad?, que se utilizan para tocar al Señor, algún instrumento, específicamente hablemos de los instrumentos de música, hermano. Entonces, este instrumento, dice algún hermano, pastor, fíjese que compré mi trompeta y quiero que ore porque yo la quiero consagrar para el Señor. Compré mi bajo, compré mi guitarra, compré qué sé yo, y yo la quiero consagrar para el Señor. ¿Qué está diciendo? Yo la quiero consagrar para el Señor. Lo que está diciendo, yo la quiero apartar solo para el Señor. Yo no quiero que este instrumento sea usado para otra cosa que no sea para el Señor. Ahora no pensemos en el instrumento, ahora pensemos en nuestra vida. Y ahí, hermano, es donde nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos auxilie. ¿Por qué, hermano? Porque pues definitivamente, hermano, necesitamos consagrarnos, necesitamos presentar nuestra vida. Mire, Sansón hizo grandes hazañas. El hombre, cuando usted empieza a ver su vida, cuando empieza a ver todo lo que él alcanzó, claro, cometió también errores, hermano, y errores garrafales. Fue tremendo todo lo que hizo. Sí, ciertamente se desvió tras una ramera, se dejó manipular por Dalila. Bueno, muchas cosas. Amén. Sí, hermano, pero también hizo cosas buenas. Hizo grandes hazañas en Dios. Dios le permitió alcanzar victorias, hermano, como que casi que ningún otro la hizo en ese aspecto, ¿verdad? Hermano, tenía tanta fuerza que agarró las columnas de la ciudad, las subió a un monte. Un día agarró la quijada de un asno y mató, hermano, a 1000 hombres. Es decir, que era extraordinario todo. Agarró un león, lo despedazó.
prácticamente, hermano, como quien despedaza a un cabrito, dice la Biblia. Hermano, si a veces un gato le asusta a usted, el hombre hizo cosas. Claro, nosotros no estamos buscando hacer cosas físicas, sino que ahora cosas espirituales. Pero ¿cómo, hermano? Teniendo un voto, apartándonos para Dios, disponiéndonos para el Señor. Hermano, que nuestro nazareato lo podamos mantener delante del Señor. Mire, esa palabra nazareo que se utiliza ahí cuando se habla de Sansón es la palabra nazir, y esa palabra nazir significa separarse, significa consagrarse, significa ser príncipe, significa viñedo y significa ser noble. Y ahora cuando yo leí eso de ser noble, me vino a la mente lo que dice la Escritura, que el Señor a los israelitas les dio en el desierto pan de ángeles, pero una versión no dice pan de ángeles, dice les dio pan de nobles. Es decir, el pan que les estaba dando en el desierto era el maná, pero ese maná era pan para consagrados, era pan, hermano, para gente que se había apartado. Y sabe, la mayoría de los israelitas no entraron a la tierra prometida, no pudieron experimentar las cosas grandes de parte de Dios, hermano, aunque vieron grandes milagros, pero no entraron a la tierra que Dios les había prometido. ¿Y por qué? Porque menospreciaron el pan de los consagrados, el pan de los nobles, el pan que Dios había preparado para ellos. Lo tuvieron en poco, y al tener en poco ese pan que venía del cielo, entonces, hermano, no pudieron cumplir, no pudieron ver hechas una realidad las promesas que Dios les había dado, sino que, hermano, se quedaron tendidos en el desierto. Entonces, qué tremendo, porque a veces nosotros no nos damos cuenta que estamos menospreciando las cosas que vienen de parte de Dios. Entonces, cuando él hizo un voto como nazareo, estaba diciendo: yo me voy a cuidar hasta en lo que como. No voy a comer cualquier cosa. Mi alimento no va a ser cualquier tipo de alimento. Fíjese que en el sentido físico, por el otro lado, hermano, él no podía comer ningún fruto de la vid. Sin embargo, la palabra nazir, consagrado, significa también viñedo. Eso quiere decir que en el sentido espiritual, él sí podía experimentar, hermano, el gozo del Señor, la bendición del Señor. El gozo del Señor era la fortaleza. Entonces, el ser consagrado es ser como un viñedo, y un viñedo produce uvas, y las uvas, hermano, producen vino, y el vino, hermano, es figura del gozo. Y entonces cada victoria que Dios le daba era parte del gozo que él experimentaba, y ahí venía la fortaleza de parte del Señor. No era solamente el hecho, hermano, de que este hombre tuviera fuerza por tener el cabello largo. No, es que en el sentido espiritual, hermano, al ser apartado, al ser consagrado, al dedicarse solamente para el Señor, número uno, era considerado como un noble. Y al ser considerado como un noble, su alimento era comida de nobles, pan del cielo, trigo de ángeles, hermano, pan de nobles. Es decir, Dios mismo lo alimentaba. Número dos, hermano, el gozo en medio de las cosas que Dios hacía con él, hermano, le producía una fortaleza espiritualmente, hermano, en su vida. Y la otra cosa, también esta palabra significa ser príncipe. Y si alguien es príncipe, significa que es hijo de un rey. Entonces da la seguridad que el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él es tu Padre. Aleluya. Es decir, hermano, da la seguridad de la descendencia de donde venimos. Da la seguridad de que tenemos un Padre que es Rey, hermano. Entonces, cuando nosotros nos apartamos para Dios, las cosas son distintas. Cuando nosotros nos consagramos para Él, todo cambia. Cuando nosotros nos disponemos para Él, hermano, las cosas se ven desde un ángulo distinto. Pero es necesario, hermano, abstenernos de ciertas cosas. Nadie va a poder apartarse para Dios
si no se abstiene de ciertas cosas. Y recuérdese que aquí el Señor nos da a nosotros, hermano, el famoso triángulo de la libertad. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero yo no me dejo esclavizar. Entonces, cuando nosotros caminamos en esa libertad, respetando esos límites, nos damos cuenta, hermano, entonces que las cosas empiezan a caminar de una manera distinta. Te abstienes de algo, entonces Dios te da algo más. Digamos, pongamos el ejemplo. Te abstienes, digamos el ejemplo de Adán. Adán se abstenía, se hubiera abstenido de comer del árbol del conocimiento del bien y el mal y hubiera permanecido comiendo de lo que le era permitido, que era todos los frutos del campo más el fruto del árbol de la vida, entonces yo le aseguro que en un momento Dios le hubiera permitido comer de eso. Es decir, él se abstenía y Dios le hubiera abierto la puerta. El caso de Abraham, se abstuvo de su hijo, entregándoselo en el altar y Dios se lo devolvió, Dios le dio. Entonces, hermano, Jesucristo se abstuvo, hermano, de la gloria como Dios y decidió entregarse como hombre en la cruz del Calvario y el Padre le devolvió la gloria que le pertenecía. Entonces, cuando tú te abstienes de algo, el Padre te abre las puertas de cosas, hermano, que tú ni te imaginas. Entonces, cuando nosotros nos reservamos, cuando nosotros nos apartamos, cuando nosotros nos disponemos para Dios, estamos como un nazir, como un nazareo, como un apartado. Tenemos un voto delante del Señor. Entonces, hermano, las cosas vienen a ser distintas. Entonces empiezas a ver lo que nunca antes habías visto. Empiezas a ver cómo se te abren las puertas que antes no habían estado abiertas. Porque recuérdate que Dios es el que abre puertas. Y cuando Él abre puertas, nadie las puede cerrar. Por eso a la iglesia de Filadelfia, que es hermano de lo que estamos hablando aquí, el Señor le dice: he aquí, tengo delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Hay puertas que aún no se han abierto para tu vida y para mi vida, pero que cuando entendemos que este es un poder, esta es una fuerza, esta es una fortaleza en nuestra vida, cuando nos apartamos para Él, cuando decidimos consagrarnos y Él nos introduce a esa dimensión llamada santidad, hermano, todo empieza a caminar sobre ruedas, todo empieza a desarrollarse, todo empieza, hermano, pero es necesario. Entonces, ¿quieres comer pan de nobles? ¿Quieres tener la fortaleza, hermano, que produce el gozo? ¿Quieres ser considerado como un príncipe? Hay cosas de las que te tienes que abstener. Entonces el mismo apóstol Pablo, hermano, él se abstenía de muchas cosas, pero hasta de lo que comía, porque él decía: si yo con lo que como voy a ser tropezadero para otros, entonces prefiero dejarlo de comer. No por mí, sino por aquel. Entonces, hermano, él se abstenía. ¿Por qué? Porque quería consagrarse. Y así podríamos mencionar a muchos hombres, hermano, que vivieron apartados, que vivieron, hermanos, reservados, que se dedicaron ellos mismos para Dios, que se presentaron sus vidas delante del Señor. Aún aquel hombre llamado Isaías, hermano, que estaba en el templo cuando se manifestó la gloria del Señor, y entonces él oyó una voz que dijo: ¿a quién enviaré y quién irá de mi parte? Y él dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Quieres ir, Isaías? Sí, lo único que soy hombre de labios inmundos, pero Señor, yo tengo en mi corazón poder ir. Y el Señor le resolvió su problema. El Señor le quitó el problema que había con sus labios, poniendo un carbón encendido, y hermano, y le purificó sus labios. Entonces, en el nombre del Señor, hermano, es tiempo que nosotros aprendamos. Es tiempo que nosotros, hermano, le digamos: Señor, necesito tu ayuda, necesito tu bendición, necesito que tú puedas obrar en mi vida, necesito que hagas algo, Señor, necesito, hermano. Y cuando tú le pides con todo tu corazón, el Señor va a empezar a obrar.
el Señor va a hacer cosas extraordinarias. Mira, hay muchas personas que no se consagran a Dios porque dicen, no, hermanos, que mire, yo no me consagro, yo no busco la santidad porque viera que yo todavía digo malas palabras, fíjese. Yo todavía fumo, fíjese. Yo todavía tengo tal y cual problema. Es que a veces me vienen malos pensamientos. Si Isaías tenía lo mismo, pero Isaías se consagró, dijo, Señor, envíame a mí. Y ¿sabe qué hizo el Señor? Le quitó el problema que le estaba impidiendo a Isaías poder servirle al Señor, poder consagrarse para Él. A veces tú quieres cambiar por ti mismo y entonces servirle a Dios. No, si tú puedes cambiarte a ti solo, no necesitas del Señor. Lo que necesitas hacer, Señor, aquí estoy. Señor, aquí envíame a mí. Aquí estoy dispuesto. Quiero hacer un voto de santidad. Quiero hacer un voto de nazareo delante de ti, Señor. Pero tengo este y este problema. Y Él te va a revestir de su gracia. Y su gracia te va a ayudar a vencer todo aquello que por otros medios no has podido alcanzar. Ah, bendita gracia de Dios, hermano. Que Dios nos auxilie, que Dios nos ayude para poder hacerlo. Aleluya. Y quiero finalizar, hermano, con este versículo que pues en este año es algo maravilloso, hermano, este poder que vamos a ver aquí en la vida de este hombre llamado Elías. Lucas capítulo 1, versículo 17. Y oiga lo que dice, e irá delante de él en el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Mire, hermano, estaba profetizado que antes del día grande, está profetizado que antes del día grande y terrible de Jehová, que es la gran tribulación, vendría, hermano, el profeta Elías. Y dice aquí, y él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Pero aquí, ya cuando vienen al Nuevo Testamento, ya no dice de los hijos a los padres, sino dice de los desobedientes a la actitud de los justos. Es decir, los desobedientes los pone, hermano, como los hijos, y luego los justos los pone como los padres. ¿Verdad? Así los pone aquí. Ok, pero ese no es el punto que yo le quiero hacer ver o remarcar o enfatizar, hermano, sino que lo que yo le quiero hacer ver aquí es el hecho de que Elías tenía un poder, que era el poder de Dios, pero que se manifestaba en Elías. Y ese poder se llama reconciliación. Aleluya, hermano. Y mire, ese poder es algo que se tiene que manifestar en nuestra vida. Ahora, a mí, hermano, me impacta mucho el hecho de que aquí dice que iba a venir en el espíritu y el poder de Elías, por supuesto aquí refiriéndose a Juan el Bautista, pero yo no voy a hablar de Juan el Bautista porque el poder era de Elías. Y ese poder, como ya le dije, se llamaba reconciliación. Ok, ese es el poder de Elías. Pero aquí dice, él hará volver el corazón de los padres a los hijos y los desobedientes a la actitud de los justos. Ahora ve esta parte, a fin de preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, yo aquí me doy cuenta que la reconciliación es la antesala para poder encontrarse con el Señor. Es decir, el poder de Elías era, hermano, es el poder que nos va a ayudar a prepararnos, porque aquí dice, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Es decir, que la reconciliación, hermano, antecede a la venida del Señor. Entonces, hermano, este tiempo que el Señor nos ha permitido que nosotros a través de nuestra cobertura apostólica se haya proclamado el año de la reconciliación, lo que está diciendo es el año de la preparación para el encuentro del Señor. No estoy diciendo que el Señor venga el otro año, aunque como quisiéramos que viniera, ¿verdad, hermano? Pero no por una forma de escapar que ya no aguanto a estar aquí en la tierra, no, sino por un deseo de estar en la presencia del Señor. Pero el punto es que entonces yo no sé cuánto tiempo va a durar la manifestación de la reconciliación
reconciliación en ese aspecto que lo estamos viendo, hermano, de tal manera que si el Señor tardara 2 años, 3 años, los que sean, pero veo que la reconciliación nos prepara el camino para el encuentro con el Señor. Por eso es buscar la paz. Y no puede haber paz si no hay reconciliación. Y después de la paz viene la santidad. Y después de la santidad, entonces sin santidad nadie verá al Señor. Entonces todas estas manifestaciones del poder, tal vez yo no las puse de una manera cronológica, pero hermano, me doy cuenta que todas ellas están íntimamente ligadas y todas nos llevan hacia un objetivo. Porque la visión nuestra no es llegar a ser el hombre más rico de la ciudad donde tú vives o de tu familia, ser el hombre más próspero. No, esa no. Si esa es tu visión, la Biblia dice que el que tiene puesta su mirada en el Señor solo en esta vida es el hombre más digno de lástima. O una versión dice, porque si tu mirada, si tu esperanza, dice, en Cristo es solo para que Él te ayude en tus necesidades en esta tierra, miserable de ti. No, hermano. ¿Sabe cuál es nuestra visión? El Señor dice en el libro de Habacuc que aunque tardara, espéralo. Aunque la visión tardara, fíjese, está hablando de la visión. Aunque la visión tardara, espéralo. Está hablando de visión, debería ser en aspecto, ¿cómo se llama? En femenino. En género femenino. Porque aunque la visión tardara, espéralo. Debería ser espérala. Pero ¿sabe por qué espéralo? Porque esa es la visión. La visión es la venida del Señor. Por eso es que Pablo dice, por lo demás, a mí solo me está reservada la corona de justicia, la cual el Señor, el juez justo, me dará a mí, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venir. Entonces, ¿sabes una cosa, hermano? Nosotros tenemos que tener una visión, y nuestra visión debe ser encontrarnos con el Señor. Ahora yo veo aquí muchas personas, cuando se proclamó este año de reconciliación, muchas personas, ay, perdone pastor, y entonces me tengo que reconciliar con mi suegra porque viera que no me llevo bien con ella. Lo vieron como un obstáculo, como un impedimento, como algo muy pesado, como algo que no iban a poder lograr. Pero hermano, cuando yo veo que esta reconciliación me lleva a estar como un pueblo dispuesto para encontrarme con el Señor, entonces yo digo, yo quiero reconciliarme con el que me tenga que reconciliar, aunque eso me haga pasar por un periodo de humillación. Mire lo que pasó con Jacob y Esaú. Hermano, Jacob sabía que había engañado a su hermano, que se había aprovechado de él, que se había llevado la primogenitura. Claro, el otro la estaba menospreciando. Aquí se cumple aquel dicho que dice: el hijo lo llorón y la mamá que lo pellizca, porque Esaú menospreciaba la primogenitura y el otro anhelaba eso, pues aprovechó. Pero hermano, cuando se tuvieron que encontrar, Jacob se postró 7 veces, y eso habla de una perfección, de una plenitud de humillación. Pero hermano, ¿qué importa si al final de cuentas eso nos va a llevar a encontrarnos con el Señor? Mire, cuando nos empezamos a ver las diferentes versiones aquí, entonces, hermano, y hay una versión que dice, no dice para hacer volver, sino que dice, le voy a leer esta versión, que es la versión de América, dice: será el precursor del Señor con el espíritu y poder de Elías. Oiga, como dice, para reconciliar a los padres con sus hijos, para inculcar a los rebeldes la sabiduría y los justos, y para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Es decir, el poder de Elías es la reconciliación, pero esa reconciliación nos trae primeramente reconciliación con los más cercanos, porque es a nivel familiar, pero no quiere decir que, hermano, porque habla de los padres y los hijos, pero no quiere decir que ahí empieza, ahí tiene que brotar, ahí empieza la luz a salir, pero luego se tiene que empezar a expandir de tal manera, hermano, que esa reconciliación va con los más lejanos. Y cuando empezamos a ver en la Biblia, dice: reconcíliate con tu hermano. Eso lo dice el Señor, hermano. Reconcíliate con tu hermano cuando vayas a presentar a tu ofrenda.
Si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, reconcíliate con tu hermano. Sí, amén. Pero también después dice, pero reconcíliate con tu adversario. Entonces empieza ahí y después se va extendiendo. Pero nadie se puede reconciliar con su hermano, nadie se puede reconciliar con el adversario si primeramente no se reconcilia con Dios. Por eso Job en el capítulo 22 dice, reconcíliate con el Señor y entra en paz con Él, y Él devolverá la prosperidad a tu casa. Entonces empezamos con la reconciliación con Dios. Por eso el hijo pródigo. Aquí sería ese ejemplo, hermano, el hijo pródigo. Padre, he pecado contra el cielo, primeramente, y luego ante ti. Entonces aquí ya establecemos, hermano, otra jerarquía. Primeramente con Dios, segundo con la autoridad. El pródigo después se reconcilió con el hermano y según dice la Biblia, hay que reconciliarse con el adversario. Entonces, primero con Dios, segundo con la autoridad, tercero, hermano, con el hermano, con los cercanos y luego, hermano, tenemos que reconciliarnos con los más lejanos hasta llegar a los adversarios. Oh, que Dios nos ayude. Pero entonces cuando empezamos a ver, hermano, toda esta reconciliación solo nos lleva a algo, a prepararnos para el encuentro con el Señor. Y cuando yo empiezo a ver las diferentes versiones, dice, para preparar un pueblo perfecto, para recibir al Señor, para estar debidamente dispuesto, para preparar un pueblo bien equipado, prepararnos para la venida del Señor, un pueblo íntegro, un pueblo apercibido. Entonces, yo me quiero preparar y yo quiero el poder que hay en cada uno de estos varones. Estoy terminando. Quiero mostrarle aquí el resumen, hermano, de cada uno de estas manifestaciones del poder de Dios, que yo digo es el poder personalizado que Dios le permitió a estos hombres, que ese poder pudiera llevar su nombre. Hermano, el servicio es un poder extraordinario. Mucha gente se resiste a servir sin darse cuenta de la bendición que eso tiene. La autoridad. Hermano, nadie va a poder experimentar ese poder si no reconoce autoridad. La alabanza, hermano, es un poder maravilloso que cuando lo vemos trasciende límites, hermano. El poder de la integridad. Cuando tú eres íntegro, ese poder te acompaña y te abre puertas. El poder de la fe en las promesas que Dios te ha dado. Y no promesas materiales solamente, sino sobre todo las promesas espirituales. El poder de la cobertura, es decir, ¿quién es el que te envía? ¿Quién es el que te delega? ¿Quién es el que te está mandando? Si hasta en el mundo dicen, el que es mandado no es culpado. Hermano, el poder de la consagración, el nazareato, el que nos apartemos para el Señor. El poder de la humildad, hermano, y el poder de la reconciliación. Mire, y todas estas manifestaciones del poder de Dios, todas estas manifestaciones del poder de Dios, cuando nosotros nos apropiamos de ello, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Sentirnos débiles. Sentirnos necesitados, sentirnos menesterosos, y cuando nos sentimos así, el poder de Dios se va a manifestar en nuestra vida. Que Dios nos ayude, hermano, porque necesitamos prepararnos para el encuentro con el Señor. Y ese último poder es como la cerecita del pastel, ¿verdad? Como la guinda del pastel. Hermano, es maravillosa la reconciliación, pero todos los demás o las demás manifestaciones del poder, hermano, en estos hombres son parte de lo que nosotros tenemos que experimentar y decirle al Señor que Él nos ayude, porque todo esto unido va a hacer que nosotros alcancemos la estatura y que seamos preparados para el encuentro con el Señor. Vamos a dejarlo aquí. Quiero hacer una oración siempre en dos facetas. La primera es una oración para ministrar a aquellos que quieren aceptar o reconciliarse con el Señor. Si usted me acompaña, vamos a orar suplicándole al Padre que Él se manifieste. Padre,
que estás en los cielos, delante de ti estamos agradecidos contigo, Señor, por la oportunidad que nos das de acercarnos delante de ti. Yo vengo juntamente con aquellos que quieren aceptar o reconciliarse contigo, pedirte, Señor, por favor, que tú puedas perdonar sus pecados, puedas, Señor, liberarlos, Señor, de toda acusación que venga sobre sus vidas. Te pido que operes el milagro del nuevo nacimiento en ellos, que los limpies de toda maldad, que los limpies de toda iniquidad, que alejes al acusador de sus vidas, que sus nombres sean inscritos en el libro de la vida, que hagas un milagro poderoso como lo hiciste en aquel hombre llamado Nicodemo. Por favor, papaito, haz una obra preciosa. Ellos hoy vienen a entregar su vida, a recibirte a ti, Señor, a pedirte perdón, Señor, por todas sus pecados e iniquidades. Por favor, papito, haz una obra preciosa en ellos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y ahora quiero ministrar esta palabra a la iglesia. Y hermano, en el nombre de Jesucristo, yo te pido a ti que tú te acerques delante del Señor y que juntos le podamos decir: Señor, si alguna faceta de este poder aún no se manifiesta en mí, Señor, yo quiero, Señor, experimentarlo. Quiero experimentar el poder del servicio, quiero experimentar el poder de la autoridad, quiero experimentar el poder de la alabanza, de la integridad, de la fe en las promesas, de la delegación, de la cobertura, de la consagración, de la santidad, de la humildad y de la reconciliación. Señor, necesito, por favor, que tú me ayudes. Necesito, Señor, que tú me enseñes. Por favor, Padre, yo estoy delante de ti, clamando, pidiendo, suplicando misericordia. Manifiéstate de una manera especial, glorifica tu nombre, obra, papito lindo, conforme a tu propósito y conforme a tu voluntad. Yo sé que tú eres un Dios grande, lleno de misericordia, lleno de bondad. Ayúdanos, Padre, te lo suplico, te lo pido, papito lindo. Enséñanos tú, Padre de la gloria, este poder, Señor, y que nos hagamos necesitados, menesterosos de ti cada día para tener la experiencia de las manifestaciones de cada una de estas facetas de tu poder. En el nombre de Jesús, Padre, te lo estoy pidiendo, te lo estoy suplicando. Ayúdame a comprenderlo y sobre todo a experimentarlo, Señor, de tal manera, Señor del cielo, que yo me prepare como un pueblo dispuesto, como un pueblo perfecto, como un pueblo equipado, como un pueblo apercibido, como un pueblo, Señor del cielo, que tú has estado trabajando. Por favor, Padre, te lo estamos pidiendo, te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Aleluya. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Es un gusto haber estado con ustedes en esta oportunidad. Bendiciones para todos. Amén. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.